Sean bienvenidos una vez más al canal. A continuación vamos a resolver el siguiente circuito eléctrico donde nos están solicitando hallar la resistencia equivalente y nos están solicitando hallar la intensidad de corriente total en el circuito. Para hallar la resistencia equivalente vamos a proceder de la siguiente manera. Recuerda que la resistencia equivalente es, en vez de tener 4 resistencias en un circuito, hallar una sola resistencia. Cuando hallamos esa resistencia, entonces nosotros vamos a poder determinar esta intensidad de corriente total. Como podrás ver, acá tenemos la fuente del circuito. Esa fuente tiene una tensión de 20 voltios y aparte de eso tenemos 4 resistencias. 4 resistencias que están distribuidas de la siguiente manera. Acá tenemos polo negativo y polo positivo de la fuente. La corriente va a viajar por acá, por esta rama, y cuando llega a este punto se le llama nodo. Cuando la I que nosotros estamos buscando, que es esta I total, llega a este punto, se va a distribuir. Una porción de esta corriente viene para acá, la cual la voy a llamar I2, porque está pasando por la resistencia 2, y otra porción de esta corriente viene para acá, porque está pasando, la voy a llamar I1, porque está pasando por la resistencia 1. Es decir, que si esta intensidad de corriente es de 5 amperios, por decir algo, supongamos que para acá se vienen 2 amperios y para acá se vendrían 3 amperios. Eso es lo que te quiero decir, que esta corriente total se distribuye entre estas dos resistencias. Esta I2, cuando atraviese esta resistencia, va a llegar a este nodo. Y esa I2 se va a distribuir, una porción viene para acá, llamada I3, la voy a llamar I3 porque está pasando por la resistencia 3. Y esa I2 también va a viajar por acá y va a pasar por la resistencia 4. Entonces esta corriente la voy a llamar I4. Repito, la corriente sale por acá, llega a este nodo, esta I total se distribuye de tal manera que una porción viene para la resistencia 2 y una porción de esa corriente viene para la resistencia 1. Esta I2 al llegar a este punto se distribuye, una porción viene para acá y otra porción viene para acá. Luego llegaría a este punto, llegaría la I3, vamos a colocarlo de este lado para no cometer errores. Aquí tendríamos la I3 nuevamente, entrando al nodo. Aquí tendríamos la I4, llegando al nodo. Por acá vendría la I3, la I4. Por acá también viene la I1. Llegando acá, aquí entra la I3, entra la I4, entra la I1. Y por acá saldría la I total, que es esta misma que está acá. De esa manera se está distribuyendo la corriente en todo el circuito. Para nosotros poder determinar la resistencia equivalente, también debes tomar en cuenta que hay resistencias en paralelo y resistencias en serie. Como estas dos resistencias, la R3 y la R4, están conectadas al mismo punto, y por donde entra la corriente se le asigna un signo positivo, por acá tendríamos signo positivo también, y por acá tenemos la caída de la tensión con signo negativo. Por acá entra la corriente, por acá entra la corriente, y como en este nodo están conectadas estas dos resistencias, y del mismo lado tenemos positivo y positivo, entonces se dice que esas resistencias están en paralelo. Positivo, positivo, estas dos resistencias están en paralelo. Si acá asignamos el signo positivo, que es donde entra la corriente, y acá el signo negativo, que es donde sale, acá entra signo positivo y aquí entra signo negativo.
por donde sale la corriente, si te das cuenta, estas dos resistencias no están ni en serie ni en paralelo. Por esa razón que tenemos que ir trabajando este circuito con mucho cuidado. Trabajando estas dos resistencias en paralelo, podemos decir que 1 dividido entre la resistencia 3, 4 va a ser igual a 1 entre la resistencia 3 más 1 entre la resistencia 4. De esta manera tú vas a poder determinar la resistencia equivalente cuando están asociadas en paralelo. Sustituimos los respectivos valores acá y tenemos que 1 dividido entre resistencia 3, 4 va a ser igual a 1 resistencia 3 es de 5 ohm más la resistencia 4 que también es de 5 ohm. Entonces aquí irían 5 ohm. Como te das cuenta, los denominadores son iguales, se escribe el mismo denominador y se suman los numeradores. 1 dividido entre la resistencia 3, 4. Acá no se acostumbra a colocar la unidad, para trabajar un poco más cómodo. Al final se lo podemos colocar. Eso va a ser igual a 2 dividido entre 5. 1 más 1 daría 2. Y se deja el mismo denominador porque son iguales. Si los denominadores son distintos, debes hacer una suma tal cual como tú sabes hacerla o debes hacerla con tu calculadora. Entonces aquí nos está dando 2 quintos. Invertimos y decimos que la resistencia 3, 4 va a ser igual a 5 medios de ohm. Esto es equivalente a decir 2,5 ohm. Este circuito nosotros tenemos que redibujarlo y al redibujarlo quedaría de la siguiente manera. Aquí tendríamos la fuente. Esta fuente es de 20 voltios. Por acá viene la corriente. Aquí vamos a tener una resistencia, que es la resistencia 1. Aquí vamos a tener otra resistencia. Vamos a borrar un poquito acá, para que no vaya a quedar por fuera. Aquí tenemos la resistencia 2. Y acá nos estaría quedando la resistencia 3, 4. Y aquí tendríamos la resistencia R2. De esta manera está quedando el circuito después de haber asociado en paralelo estas dos resistencias. Nuevamente te voy a dibujar las corrientes. Por acá viene la I total. La I total llega a este nodo. Se distribuye, para acá vendría la I1. Y acá entra la I2, porque pasa por la resistencia 2. Esa I2, si te das cuenta, atraviesa esta misma resistencia. Esta sería la I2, ya que aquí no tenemos nodo, es la misma rama. Llega la corriente a este nodo, se distribuyen dos corrientes y para acá viene la I2 y para acá también viene la I2 atravesando la misma resistencia 3, 4. Cuando una corriente atraviesa a dos resistencias al mismo tiempo, es decir, I2 por acá, I2 por acá, podemos asumir que esas dos resistencias están en serie. Como estas dos resistencias ahora están en serie, nosotros podemos determinar una sola resistencia y decimos R2, 3, 4, porque es la resistencia 2 y la resistencia 3, 4. Eso va a ser igual a R2 sumado con R3, 4. Sustituyendo tenemos que R2,34 va a ser igual la resistencia 2, en este caso es de 20 ohm, más la resistencia 3, 4 que la tenemos acá, 5 medios. Resistencia 2, 3, 4 va a ser igual, esto nos daría 40, así nos daría 5, serían 45
45 medios de ohm. Y esta es la asociación, el resultado de la asociación de estas dos resistencias que están en serie. Multiplicas 20 por 2 da 40, multiplicas 5 por 1 da 5. Cuando yo sumo esos 40 con esos 5 me da 45 y cuando multiplico 2 por 1 me da 45 medios. Nuevamente volvemos a redibujar el circuito. Para nosotros redibujar este circuito, entonces vamos a borrar esta información acá, pero antes vamos a escribirla acá. La R34 nos da un valor de 5 medios de ohm y la R2,34 nos dio 45 medios de ohm. Entonces, cuando redibujemos este circuito, nos va a quedar, en vez de 3 resistencias, nos van a quedar 2 resistencias. Y vamos a proceder de la siguiente manera. Ok, aquí tenemos el dibujo de haber asociado la resistencia 2 y la resistencia 3,4. Como te darás cuenta entonces, aquí nuevamente vendría la intensidad de corriente total. Cuando esta intensidad de corriente total llega a este punto, una porción de esa corriente viene por acá y otra porción de esa corriente viene para acá. Muy bien, esas corrientes se están distribuyendo de esta manera. Pero si te das cuenta, por acá entra la corriente positivo, por acá entra la corriente positivo y por acá sale la corriente negativo y negativo. Está ocurriendo lo mismo que estaba ocurriendo acá. Estas dos resistencias estaban conectadas a un mismo nodo y estas dos resistencias también están conectadas al mismo nodo. Y como el polo positivo está del mismo lado, entonces estas dos resistencias ahora están en paralelo. Por estar en paralelo, entonces podemos determinar la resistencia equivalente. 1 dividido entre resistencia equivalente va a ser igual a 1 dividido entre la resistencia 1 más 1 dividido entre la resistencia 2, 3, 4. Sustituyendo los valores correspondientes a cada una de estas resistencias, decimos 1 dividido entre resistencia equivalente va a ser igual a 1 dividido entre R1, que lo tenemos acá, son 10 ohm. Únicamente colocamos el número sumado con 1 dividido entre la R234. R234, 45 medios. Aquí iría 45 medios. Acá debemos aplicar la doble C. Al aplicar la doble C nos quedaría 1 dividido entre resistencia equivalente va a ser igual a 1 dividido entre 10 más 2 multiplicado por 1 serían 2 y 45 por 1 serían 45. Haciendo uso de nuestra calculadora para esta operación, entonces, a proceder de la siguiente manera. Aquí tenemos la calculadora. Vas a colocar 1, presionas esta teclita, esta que está acá donde sale ABC, colocas un 10, más, colocamos 2, nuevamente presionamos esta teclita y le damos 45 y le damos igual. Como te das cuenta, nos está dando un resultado de 13 fracción 90. Eso significa que acá nos quedaría 1 dividido entre resistencia equivalente va a ser igual a 13 sobre 90. Cuando nosotros llegamos a este punto debemos invertir en ambos lados. Nos quedaría que la resistencia equivalente va a ser igual a 90 sobre 13. Y al realizar esta división, 90 entre 13, nos da un resultado de 6,92. Esto es ohm, que tiene un valor aproximado de 6,92 ohm. Muy bien, como ya conocemos la resistencia equivalente, entonces nuevamente uno hace un dibujo donde vamos a tener la fuente y vamos a tener la resistencia equivalente. Eso ya podríamos hacerlo acá, porque ya hallamos la resistencia equivalente. A nosotros hallar la resistencia equivalente tendríamos la fuente,
Esta fuente es de 20 voltios. Por acá tendríamos una resistencia equivalente que tiene un valor de 90/13 ohm, y por acá va a circular la corriente, que es la I total que nosotros vamos a buscar. Para hallar esa I total, entonces nosotros vamos a hacer uso de la ley de Ohm. Recuerda que resistencia va a ser igual a la tensión dividida entre la intensidad de corriente. Despejamos la I. Tenemos que intensidad de corriente va a ser igual a la tensión dividido entre la resistencia equivalente. Sustituimos. I total va a ser igual la tensión, que son 20 voltios, dividido entre la resistencia equivalente, que la tenemos acá, 90/13 ohm, y podemos decir que la intensidad de corriente en todo el circuito va a tener un resultado de, mira cómo lo voy a colocar acá en la calculadora, colocas 20 en el numerador, colocamos un 20, ABC, abrimos paréntesis, colocamos 90 ABC 13, cierro paréntesis y le doy igual. Como podrás ver, allí tenemos 3 numeritos. Le damos aquí arriba, donde sale chip, presionamos ABC y tenemos allí 26/9. Esa es la intensidad de corriente total. Y si le volvemos a dar allí, nos da los decimales 2,88, que podemos redondearlo a 2,89. Entonces tenemos que la intensidad de corriente total va a ser igual a 26/9 amperios. Y redondeado a decimales, la intensidad de corriente total es un valor aproximado de 2,89 amperios. De esta manera, entonces, hemos podido hallar la intensidad de corriente total y la resistencia equivalente en este circuito que tenemos acá.